One Piece es una historia gigantesca que se cuenta a través de arcos que mayoritariamente se basan en que alguien está fastidiando a una isla. A esos personajes se les considera villanos o en algunos casos puntuales antagonistas. De ellos hay por montones, ya que la obra tiene muchísimos arcos, pero en este video nos centraremos solamente en 3. De hecho, los 3 mejores villanos de One Piece. Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad te explicaré cuáles son los que para mí son los 3 villanos más resaltantes de toda la obra. Así que sin darle más vueltas a esto, empecemos con el video. Y empezamos fuerte, ya que en este puesto está el Cocodrilo Arenoso, el que para mí fue el primer gran villano de la historia, puesto que la problemática que generó se fue desarrollando desde varios arcos previos a Arabasta con la introducción de Vivi, que como todos sabemos salió de su reino con el fin de desenmascararle. A mi parecer, Crocodile fue un villano sumamente innovador, porque con él se nos introdujo un conflicto sociopolítico en el arco en donde se le derrotó. Recordemos que este utilizó el Dance Powder, polvo empleado para generar lluvias en sitios específicos para hacer que hubiera un malentendido con el Rey Cobra, dejándole mal de cara a los habitantes del reino, quienes se vieron perjudicados por la falta de lluvia en sus respectivas ciudades y pueblos. Esto hizo que naciera un grupo de rebeldes que se declararon en contra del Rey Cobra, y en el clímax de la historia fueron parte de la guerra civil que se dio con el fin de quitarle su mandato. Todo esto recordemos que fue ocasionado por Crocodile, quien desde las sombras operaba como Mr. Zero, líder del Baroque Works, una organización de cazadores de recompensas que llevaban prácticamente todo en secreto. Hasta aquí podemos resumir a Crocodile como un miembro de los Shichibukai, es decir, un pirata aceptado por el gobierno mundial que tenía su base en unas de las ciudades de Arabasta, pero que secretamente también era el líder de una organización de cazadores de recompensa y que también intentaba crear un golpe de estado en el reino en donde se estableció. Y por si fuera poco, este buscaba a un arma ancestral, ya que recordemos que el hecho de que se haya establecido en Arabasta era para eso mismo, obtener a Plutón y crear la Utopía, una nación desde la cual pudiera hacerse con el control del mundo. No se puede negar que el Arenoso tenía una planificación bastante interesante y con un objetivo sumamente peligroso incluso para los estándares de la historia en la actualidad, ya que sí, incluso a día de hoy el hecho de obtener un arma ancestral es algo muy importante. No obstante, un villano también debe ser carismático a su manera. De nada sirve que tenga un plan buenísimo o que sea peligrosísimo si este no te genera nada. Pero ese no es el caso de Crocodile, ya que también se supo ganar el desprecio del espectador por el constante tono burlesco con el que se dirigía hacia Vivi y el resto de personajes principales. No fue solamente alguien que intentó tomar el control de Arabasta, sino que fue un despiadado que pisoteaba a los Nefertari mientras lo intentaba, y eso obviamente le da un valor añadido como villano. Eso sí, por decir algo malo de él, también se debe tener en cuenta su poca efectividad al momento de intentar eliminar a sus detractores, ya que hasta Mr. 3 se salvó de él, eso como también su rendimiento en las batallas que tuvo contra Luffy. De ahí es donde salió el meme de que contra el resto sí que es fuerte, pero contra Monito D. Lo-Fi le da ansiedad. Pero en fin, es decir que fue lo suficientemente bueno como para que Oda le convirtiera en un personaje recurrente, así que el puesto número 3 es para el Cocodrilo Arenoso. Y si antes hablábamos de un villano que planificó desestabilizar el mundo, en este puesto está alguien que lo logró. Marshall D. Teach fue un antiguo miembro de la tripulación de los piratas de Barba Blanca, y estando ahí cometió el que a día de hoy podría considerarse el pecado más grande dentro de la piratería de ese mundo, y es el de matar a traición a un compañero. Dicho acto fue cometido con el fin de obtener la fruta del diablo que actualmente posee, la de la oscuridad. No obstante, no sería el único asesinato que cometió para conseguir una Akuma no Mi, pero de eso hablaremos en un ratito. Debido a haberse manchado las manos con la sangre de uno de sus hermanos, tuvo que desertar del barco de Shirohige y posteriormente se armó su propia tripulación, autoproclamándose así como Barba Negra. Todo esto ocasionó que entre sus antiguos compañeros hubiera un claro deseo de ajusticiarle, razón por la cual Ace emprendió un viaje en su búsqueda. Con esto se construyó la base de lo que terminó siendo el conflicto más grande de la primera parte de la historia. Todo esto ocasionado por Teach, quien no conforme con esto luego sacó partido de ello usando el título que le dieron de Shichibukai por entregar a Ace luego de derrotarle, ingresando a Impel Down para fortalecer su banda con los presos más peligrosos que ahí se encontraban. Y posteriormente apareció en Marineford cuando los dos bandos que tenían el conflicto estaban debilitados y asesinó a Shirohige con el fin de obtener su fruta del diablo, la cual también consumió. No se puede negar que las acciones de Teach han sido fundamentales para la historia, pero tampoco creo que todo eso lo haya planeado. Sería sobreestimarle en ese aspecto. No obstante, no haberlo hecho tampoco es algo malo, puesto que habla muy bien de sus capacidades
capacidades de sacarle provecho a las situaciones, y ese aspecto le valió para usurpar el puesto de emperador que antes tenía quien le consideraba como su hijo. Ya con esto Kurohige se ganó el segundo puesto en este top, puesto que fue responsable de las dos muertes más importantes de la historia moderna en One Piece. Y ya sabemos que aquí prácticamente no muere nadie, pero bueno, adicional a eso, Teach tiene el bonus de que es la contraparte del protagonista. El concepto del personaje me parece sumamente brillante, puesto que a su manera es tan soñador y ambicioso como Luffy, pero con el detalle de que este es un degenerado. El hacer los rivales da pie a que se vayan desarrollando en paralelo, algo que ocasiona que le veamos moverse mucho más que cualquier otro que ya estuviera establecido. No obstante, esto también tiene sus cosas malas, y es que al ver a Teach ir escalando en paralelo a Luffy, también le vemos fallar en según qué ocasiones, pero esto no está del todo mal, ya que por todo lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo no pierde credibilidad al no lograr objetivos puntuales, y como ejemplo tenemos el caso de su intento de obtener la fruta de Boa Hancock, algo que no logró, pero unos cuantos capítulos más tarde le vimos derrotar a Law por un lado y por otro secuestrar a Pudding, personaje que probablemente pueda leer los poneglyphs en un futuro. Definitivamente Marshall D. Teach aspira a ser el mejor villano de la obra, y es por esa razón que el puesto número 2 le pertenece hasta que se adueñe del primero. Y antes de continuar con el mejor villano de One Piece, les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales. Por ahí se enterarán del resto de contenido que hago, así como también dejarme un buen like y suscribirse si les está gustando este video. Dicho esto, continuemos con el puesto número 1. La razón por la cual Doflamingo actualmente se posiciona por encima de Teach y Crocodile es simple, y es el trasfondo tan bueno que tiene el personaje. Esto no quita que también haya desempeñado maravillosamente su rol de villano, pero creo que lo que les diferencia de los otros dos anteriormente mencionados es lo interesante que fue su historia y en lo bien hecho que está su desarrollo. Pero vamos a explicarlo mejor. Doflamingo nació siendo un dragón celestial, y esto es algo que le condicionó muchísimo, puesto que durante toda su juventud creyó que tenía el derecho sagrado de hacer lo que quisiera y de ver al resto de habitantes del mundo como inferiores, cosa que de hecho nunca dejó de hacer a pesar de que eventualmente perdiera esa posición producto a que su padre decidió desertar de la Tierra Santa para vivir entre el resto de personas comunes. Esto generó en aquel niño, que ya de base había demostrado no tener empatía con la mayoría de los seres que le rodean, un sentimiento tremendo de odio hacia su padre. Y tras la muerte de su madre y su posterior captura junto con el resto de su familia por parte de un grupo de lugareños molestos con el hecho de que unos antiguos Tenryubito vivieran entre ellos, se produjo su punto de quiebre. El pequeño Doflamingo no podía soportar tener que ser tratado así luego de haber nacido donde nació, por lo que luego de salvarse de esa situación, cargaría con ese recuerdo traumático por el resto de lo que hemos visto de su vida. Pero no nos adelantemos, ya que aún siendo un niño, luego de aquello fue manipulado por Trébol, quien al ver su potencial debido a ser poseedor del Haki del Conquistador le ofreció ser el líder de una organización criminal, dándole así su Akuma no Mi y una pistola, misma con la que le puso punto y final a la relación que tenía con su padre. Y a falta de su familia, ya que su hermano al ver eso último decidió escapar de ese monstruo, y razón no le faltó al hacerlo, por cierto, Doflamingo hizo de su organización su nueva familia, respetándoles e incluso apreciándoles como tal, pero con la condición de que le debieran lealtad, ya que como se habrán dado cuenta, nunca dejó de creer que estaba por encima del resto. Ahora bien, ese es su trasfondo, que como dije me pareció buenísimo, pero aparte también está lo que representó como figura antagónica de la historia, y es que tener el estatus de dragón celestial le sirvió para enterarse de información importantísima que le valió para posteriormente conseguir su puesto de Shichibukai. Recordemos que actualmente es de los pocos que conoce qué es el tesoro de Mary Joyce, así como también conoce acerca de la verdad detrás de la creación del gobierno mundial, puesto que fue él quien nos reveló que los gobernantes de Arabasta de aquel entonces decidieron no mudarse a Mary Joyce, cosa que vimos recientemente en el manga, pero fue Doflamingo quien nos lo dijo hace aproximadamente 300 capítulos atrás. Pero dejando de lado esa información que hemos descubierto gracias a él, hablemos del control que llegó a tener, y es que mientras ocupaba el puesto de Shichibukai también manejaba una red de tráfico de armas y Akuma no Mi artificiales a través del bajo mundo, negociando con Kaido por ejemplo. Esto le valió para ganarse su buena voluntad, y es que recordemos que tras su derrota el rey de las bestias mandó a uno de sus comandantes a intentar liberarle en el barco en donde le trasladaban. Pero no nos adelantemos a su derrota, puesto que aún nos queda mencionar lo desgraciadamente maligno que terminó mostrándose al tomar el control de Dressrosa. Lo obtenía todo: crueldad hacia los
los que iban en su contra, manipulación de información al momento de tomar el control del reino, y como no, lo que para mí lo hace el villano perfecto de One Piece, atentar en contra de la vida del resto, pero no de lo que todos entendemos como la vida, que en ese caso sería asesinar, sino algo que es más importante dentro de la historia. El Dr. Hiruluk dijo en su momento que una persona muere realmente cuando es olvidada, y eso hizo Doflamingo. Le dio la peor muerte que podrían tener los habitantes de ese lugar según ese mensaje a quienes atentaban en contra de su mandato, borrarles de las memorias de sus seres queridos y obligarles a vivir siendo esclavos mientras veían cómo el resto no les recordaba. Es que es impresionante lo de Doflamingo. Pero último, pero no menos importante, está el hecho de que nunca dejó de darse a respetar en cuanto a fuerza. Incluso a día de hoy se le sigue considerando uno de los usuarios de Akuma no Mi más habilidosos de la historia, y eso le valió para dejarnos una buena pelea contra el protagonista, Don Quijote Doflamingo, señoras y señores, el mejor villano de la historia de One Piece hasta ahora. Y bueno gente, ese fue mi top 3 de los mejores villanos de One Piece. Déjenme en los comentarios cuál es el de ustedes, así como también qué les pareció el orden y las razones que lo justifican. No se olviden de dejarme un buen like y una suscripción si les gustó el video, con eso me apoyan un montón. Por aquí les dejaré otro top que hice de los mejores Yonkou, échenle un ojo si les interesa. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.